Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de ese otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Hola, soy Fabio Alberto González. Les compartí el inicio de una gran obra, de las mejores obras del siglo XX, uno de los 100 libros más importantes del siglo XX. Estamos hablando de Pedro Páramo. Bueno, antes de contarles de Pedro Páramo y de su autor Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, ese era el nombre de Juan Rulfo, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, les contaré que este libro en especial, este libro tan pequeño, este bolsilibro, tiene un valor para mí importantísimo. Como saben, me gusta coleccionar libros viejos. Y en lo que estoy leyendo, encontré este libro hermosísimo aquí en la séptima, muy cerca de mi casa, en la séptima con 22 en el centro de Bogotá, en el sector histórico. Y es que es la 10ª reimpresión de 1969, hecho por el Fondo de Cultura Económica, impreso en México. Y bueno, es una joya, es una joya. Pedro Páramo es de las obras más importantes de la literatura y hoy hablaremos precisamente de esto, como dije, en lo que estoy leyendo. Soy Fabio Alberto González y me dedico a esto, a promover la lectura en algunos lugares y ahora pues en las redes sociales. Hablemos un momento de Pedro Páramo como escritor. Pedro Páramo es mexicano, nacido en San Gabriel, México en 1917 y falleció en Ciudad de México en 1986. Escritor, guionista y fotógrafo, escribió mucho, pero básicamente 2 obras lo llevaron a la cúspide de lo más grande de la literatura. Recibió el Príncipe de Asturias en 1983 y cualquier cantidad de reconocimientos. Esta obra, pues de las primeras obras de Rulfo, está El Llano en Llamas, que uno lo lee en el colegio, junto a este de Pedro Páramo. El Llano en Llamas, publicado en 1953, y en 1955, Pedro Páramo. En 1980 publicó El Gallo de Oro. De Pedro Páramo, dijo Borges, es una de las mejores novelas de la literatura de habla hispana y aún de la literatura. Hay una historia muy interesante que cuenta García Márquez. Él cuenta que en un momento entra Álvaro Mutis a su estudio que queda en un 7º piso y entra y le bota sobre el escritorio este libro y le dice: leas esta vaina, carajo, para que aprenda. Eso es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Hablemos un momento del escritor. Juan Rulfo fue un hombre de pocas palabras. Se cree que los escritores somos de muchísimas palabras y no es tan cierto en el caso de Rulfo. Él rompió el estereotipo, dijo lo que tenía que decir. Tan así que sus libros son unas historias muy pequeñas. Este es un bolsilibro de 128 páginas. Pero concreto, conciso, un gran narrador. Es la forma como narra, como describe, como cuenta, es una cosa hermosa. Juan Rulfo logró decir en lo que escribió lo que nunca pudo decir cuando hablaba. Las pocas entrevistas que hay en YouTube, es un hombre corto y preciso. 2 obras lo llevan a ser un gran escritor de la literatura universal: Pedro Páramo y Llano en Llamas. Muy, muy concreto era el hombre. Hablemos entonces ya de Pedro Páramo, ya que lo tenemos aquí. Aquí se cuentan 2 historias que se entrelazan entre sí. La de Juan Preciado, que es el que cuenta, el que narra la historia, y de su padre, el tal Pedro Páramo. Aquí hay realismo mágico en su pureza total.
Si bien García Márquez se gana el Nobel gracias al realismo mágico, algo que nace en un sitio que logré visitar, un pueblo muy pequeño en el Magdalena llamado Guamal, Juan Rulfo sabe escribirlo de una manera extraordinaria. Esta es la pureza del realismo mágico, cuenta las historias, cuenta la historia de una manera impresionante, se entrelaza lo que dice Juan Preciado con lo que dicen los muertos o los vivos, o incluso será que Juan Preciado está muerto y no lo sabe, o está vivo, no se sabe. Y no se los voy a contar porque la idea es que usted lo descubra en este libro. Si ya lo leyó en el colegio, vuelve y lo lea. Es interesantísimo la manera como Juan Rulfo logra integrar de una manera como narra lo que ocurre en ese pueblo. Un pueblo solo, abandonado. Con Pedro Páramo se va todo el pueblo. Pedro Páramo ya muere. Ya murió cuando llega Juan Preciado. Pero no es el único páramo que hay en ese pueblo. Al parecer todos eran páramos. García Márquez llegó a comparar a Pedro Páramo con la metamorfosis de Kafka. Y es que es impresionante cómo logra narrar esa parte. Incluso llegó a ser censurada por Franco en España porque se consideró que era inmoral y porque tenía descripciones demasiado crudas, que no. Acuérdense que Franco era una dictadura muy católica. Entonces no estaba de acuerdo que se publicara un libro tan descarnado como es Pedro Páramo. Aquí es una historia que todavía sigue siendo parte de la historia latinoamericana. Es un pueblo donde todos de alguna manera se entrecruzan con los Páramo, con Pedro, con su abuelo. Es un cacique con el hijo de Pedro Páramo, el único hijo que reconoce tal vez. Un cacique, un tirano, un mujeriego, un caporal, un tramposo. Es muy similar a lo que hoy día viven en muchos lugares de la Latinoamérica profunda. Ese nombre que se le da a esa parte de Latinoamérica donde ni siquiera existe en los datos oficiales, donde las grandes ciudades intentan ocultar esa realidad. Las grandes ciudades latinoamericanas están en el siglo XXI, pero por lo menos el 50% de Latinoamérica está entre el siglo XIX y el siglo XX. Tuve la oportunidad de visitar muchos de esos sitios y vivo en uno de esos sitios, en la Colombia profunda, y todavía se ven muchos Pedro Páramo. Creería yo que parece el manual de lo que son los caporales, los caciques, los politiqueros, los mentirosos, los tramposos, los abusadores. Hasta el cura, que es autoridad, se siente culpable de lo que hace Pedro Páramo por no frenarlo. El cura ve cómo las mujeres van y se confiesan de los pecados que han cometido con Pedro Páramo, o de los hijos que tienen con Pedro Páramo, o de las hijas que le entregan a Pedro Páramo y a los Páramo, o las viejas alcahuetes que le consiguen niñas a Pedro Páramo. Todas se confiesan, pero Pedro Páramo nunca se confiesa. Es más, cuando muere su hijo, va y paga para que el cura dé la misa. Bueno, lo que hacen los caporales hoy día, todavía en pleno siglo XX. Lo que estoy leyendo es una invitación a leer. No soy un crítico de la literatura, no pretendo serlo. Pero me gusta incentivar la lectura y por eso este es un libro para hacerlo. Lo recomiendo. Juan Rulfo, Pedro Páramo. Los espero en otra próxima edición de lo que estoy leyendo. Compártalo para que otras personas se unan a nuestro canal y nos sigan en lo que estoy leyendo. Soy Fabio Alberto González.